Podría causar una necrosis a un plazo curto de tiempo. Claro, pero no se produce dolor. No produce dolor. Ahora, Esto es está bien que toques el tema. Cuando hay una herida, digamos en el dedo, aquí, es una herida cortante de bordes finos, así se nombra una lesión, ya borde fino. Entonces aquí, Leandro, el doctor, tiene que suturar. ¿Cuál es el procedimiento? Nunca se ha hecho, ¿no? Ya, pero digamos que, ¿quién ha hecho una sutura? ¿Vos haces? ¿Vos? ¿Qué haces con aquí? Desde que se corta, llega y ¿qué haces? Primeiro na asepsia, a limpeza geral. ¿Con qué? Isso pode ser com álcool 70%, isso pode ser com água oxigenada, clorexidina, Agua, chicos. Agua. Suero fisiológico. Suero fisiológico. No se olvide. Ahora hay otro tipo de soluciones. Con el Fisoex hay varias, ¿no es cierto? Pero mejor utilizar suero fisiológico. Limpiar bien, no le pongan mercurio cromo, no le pongan poliodar, no le pongan, por favor, porque lesionan el tejido y no va a reaccionar eso. O sea, la cicatrización va a ser difícil. ¿Qué más? Depois da anestesia. Anestesia, doutor. Com quê? Com xilocaína ou benzocaína e faz a anestesia nos pontos. ¿Qué tipo de xilocaína? ¿Con qué? Esa compositor, ¿qué la ha dicho? Por eso Na composição de la xilocaína, que quer saber? ¿Con qué más? Com que mais? Sem vasoconstrictor. Xilocaína sem vasoconstrictor. Sin Exactamente. vasoconstrictor. Que sería la sin adrenalina. sin adrenalina. ¿Por qué esa? Porque isso não pode necrosar a parte adrenal, vai faltar irrigação. Exactamente. ¿Listo? O sea, cuando ustedes hagan una sutura, siempre evalúen dónde está la presión. Para ser más preciso, doctor, Si miembros yo superiores e encuentro un inferiores. antebrazo, por ejemplo, yo puedo utilizar con epinefrina y quiero una prolongación de mi acto operatorio. Lo ideal sería en amalgama, en la muela de juicio. Ahí sería bueno, porque la hemorragia es muy grande ahí en ese hogar, en algunas personas. Pero hay que valorar el paciente si es hipertenso, si tiene algún problema cardio, porque con esto puede ir a la corriente sanguínea, puede ir directamente al corazón y producir un ataque cardíaco. Digamos, eso está perfecto. Están tocando cosas que nada que ver con esto. Pero está bien, ¿no? Está bien. O sea, siempre cuando hagan una sutura, evalúen dónde está la herida. Si es antebrazo, pierna, pueden utilizar con epinefrina, porque la epinefrina, como produce vasoconstricción, la xilocaína va soltando de a poco. Entonces el acto dura más, la analgesia dura más. ¿De acuerdo? Pero si hacen en deditos, olvídense, cuando hay por ejemplo machucadura, golpe, con golpe, aquí, ni sueñen con epinefrina, chicos, porque lo van a necrosar realmente, porque produce vasoconstricción sobre un tejido lesionado. A ver, quitarle la sangre, se va a morir, ese tejido volando se va a necrosar todo. ¿Listo? Bien, eso a propósito. Pero es fácil de identificar, doctor, viene con dos rayas rojas, ese que viene con adrenalina y el otro viene con azul. Se hay que identificar por los frascositos. Claro, ahí dice con epinefrina, sin epinefrina. Listo. Después les voy a contar otras anécdotas que les va a servir, chicos. Siempre fíjense en lo que van a aplicar cuando les vayan en farmacia. Nunca vayan directamente a hacerse colocar, agarren y vean. Vean, porque el humano se equivoca. ¿Ya? Después les voy a contar otras cosas. Nada que ver aquí con dolor, nada que ver. Pero hemos tocado un pedacito que nos va a servir para la experiencia. ¿Listo? Bien, sigamos. Eso es con el esfigmo manual, produce dolor. ¿Ya? Lo otro dice aquí, espasmo muscular. Aquí. ¿Por qué te va a producir dolor un espasmo muscular? Uno, porque tiene un efecto directo sobre estas terminaciones nerviosas libres. Hay un efecto directo. Y dos, por liberación de las sustancias químicas. La lisina, histamina, enzimas proteolíticas, potasio. ¿Listo? Bien. Por esos dos sistemas, un espasmo muscular, una lumbalgia, ¿no? Se produce dolor. ¿Ya? Entonces, así como hay estos 4 casitos en consideración, hay también otros casos.
que nos habla de dolor. ¿Ya? Sigamos. Ahora, un ratito, déjame ver esto. Primero esto, chicos. Este es un cuadro comparativo, se llama así. Tienen que aprender eso. Cuando comparan dos cosas. Tienen el dolor agudo y el dolor lento, crónico, sordo. El dolor agudo va a tener un tipo de estímulo mecánico y térmico, básicamente, que les va a producir un dolor agudo, con una velocidad de 0.1 por segundo, ¿ya? O de segundo. Las fibras que van a conducir esta información a delta son de tipo mielínico y la velocidad es de 6 a 30 metros por segundo. Es mucho más veloz que este, si se fijan, ¿ya? Aquí el tipo de estímulo va a ser de tipo químico, ¿ya? O bien un estímulo mecánico persistente. Quiere decir, si yo te agarro y es persistente la presión, me va a producir un dolor de tipo crónico, diferente de que yo te golpee. Pero sí, te ajustas así, pues este es de tipo crónico, ¿ya? Y mire, la transmisión es a través de un tipo de fibra amielínico, tipo C, ¿ya? La velocidad es mucho menor. ¿De acuerdo? Este cuadrito es bien bonito, chicos, bien bonito, ¿ya? El tipo de dolor agudo y el crónico está determinado por casi todos los estímulos, pero depende mucho de la calidad del estímulo. Yo puedo golpearle a Wagner y producir un dolor agudo, pero si le golpeo persistentemente, puedo producir un dolor de tipo crónico. Entonces depende mucho de la frecuencia, del estímulo, de la presión, depende mucho de eso, chicos. Por ejemplo, aquí dice, en el dolor crónico, un estímulo químico le va a producir un dolor crónico, solo, pero puede producir también un dolor de tipo agudo. Agarra un ácido y echarte en la mano, a ver qué pasa. ¿Va a ser crónico? No creo. Y estás gritando, ¿verdad? Entonces depende de la calidad del estímulo también. ¿Ya? Doctor, pero puede producir agudo y seguir con el crónico. Sí, claro. ¡Pum! Le tiro el puñete a agudo. Pero si es persistente, esto va a ser crónico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dolor, no se olviden. La cuestión subjetiva está presente. Depende mucho. No he entendido de la serotonina, cómo funciona la serotonina. No. Esas sustancias que te estoy hablando, la serotonina, histamina, todo eso, son sustancias que van a estimular el receptor, es decir, las terminaciones nerviosas libres, donde está la captación del dolor. El potasio te va a estimular ese tipo de terminaciones. La serotonina no es un que supuestamente estimula algo canceroso. Te relaja la serotonina. Por eso te digo, es un proceso. Aquí vamos a ver. Aquí. La serotonina, cuando actúa a nivel local, tiene el problema como estimulante, digamos, del dolor. A nivel central, tiene otro tipo de efecto. Es relajante. Se habla de la serotonina para relajar, tranquilizar, ¿no es cierto? Es eso. Pero tiene otro tipo de efecto a nivel local, periférico, digamos. Así. Y las terminaciones libres. En las terminaciones libres. Y a nivel central tiene otro tipo, que vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando varios medicamentos que están en el grupo de tranquilizante, relajante, manejan mucho los psiquiatras esto. Te dan los productos de la serotonina. Tiene que ver mucho. Vamos a ver. Pero alguns em forma de placebo, né, doutor? No, placebo es otra cosa. É outra coisa, né? Otra cosa. Pero dan placebo para que a pessoa não imagine que está tomando um desses também. Claro. Ya saben que es placebo, ¿no, chicos? Saben. Sin comentario. Vale, sigamos acá. Ahí está el cuadrito. Excelente. Hay vías de transmisión del dolor. Entonces hay una vía de transmisión del dolor crónico y el agudo.
Así como hemos hablado en las sensaciones somatosensitivas del sistema columna dorsal, medial y el anterolateral, aquí hablamos de dos, que viene a ser el neoespinotalámico, que va a conducir el dolor agudo, y el paleoespinotalámico, que va a conducir el dolor crónico. ¿Listo? Ahora, vamos a ver esto de acá. Ahí está. Dice, haz neoespinotalámico. ¿Qué tipo de fibra va a utilizar para transmitir esta información? Fibras A delta. ¿Listo? O sea, vamos a hablar de un dolor agudo. ¿Ya? A ver, ¿y dónde va a terminar esta vía? Porque hay una vía de transmisión, chicos. ¿Ya? Va a terminar en la formación reticular que se encuentra ¿dónde, Jonás? Reticular, fibras a delta. Las delta serían na parte lumbar? ¿Dónde? Tal. Ah, Espino também. Espera aí, eu sei. Formación reticular, ¿dónde se encuentra? El sistema reticular, ¿dónde se encuentra? En el tronco encefálico, no bulbo solo. Tronco encefálico. Porque este sistema coparticipa del bulbo, protuberancia y mesencefálico. ¿Ya? Ahí termina un tipo de haz, ¿listo? Y después termina en el tálamo. Entonces ahí hablamos de fibras talámicas, por eso es el nombre. Essa parte confusa, né? Para llegar al tálamo, forzosamente tiene que pasar por el tronco encefálico. Por eso es importante la anatomía. ¿Por dónde va a ir para llegar al tálamo? Escucha, no hay otra vía. No hay. Forzosamente tiene que pasar por tronco encefálico. De maneira diferente, né? Entonces hablamos de una vía, lo correcto sería espino, ¿cómo es? Espino retículo talámico. Ese sería el nombre correcto. ¿Listo? Entonces la estación terminal de esta vía es A. Ahora, no se queda ahí, chicos. O sea, como dolor se queda, pero para que pueda interpretarse la calidad del dolor, ¿dónde va a ir? A la corteza. ¿A qué parte de la corteza? Posolámico. ¿Listo? Ahí va a llegar, pero va a llegar según te duele el brazo, el dedito, la cara, qué sé yo, porque hay una topografía en la corteza sensitiva, a nivel de la corteza. ¿Listo? Tú llegas ahí, se interpreta y va a la parte motora y voy a retirar mi dedo si me duele, ¿no es cierto? O sea, es la parte efectora. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de la parte aferente o sensitiva, no se olvide. De acuerdo. Sigamos. Hay un neurotransmisor importante. ¿Cafecito? Sí. Ahorita. Tú tienes que preocuparte del café del doctor. Sí. No te olvides. Yo ya estaba imaginando. ¿No? Ahora, hay una sustancia importante en la transmisión del dolor. ¿Cuál es? El glutamato. Pucha, es importante. ¿Ya? El glutamato. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuáles son las características de este glutamato? ¿Qué utiliza las fibras del AD? Entonces estamos hablando del neoespinotalámico, del dolor agudo, chicos, agudo. ¿Ya? Entonces, esta sustancia es secretada en la médula espinal por las terminaciones nerviosas de las fibras A delta. Ahí está el glutamato. Contra Luisito. Bien. Ahora, este neurotransmisor dice que es el excitador más utilizado o empleado por el sistema nervioso central. Glutamato, excitador. ¿Ya? Pero la acción de esto, como el dolor agudo, es violento. Acabó. Ahí. Entra el glutamato a la hendidura sináptica y se neutraliza por medios, ¿ya? Se neutraliza y acabó. Así funciona el glutamato. No se olvide. La otra vía, chicos, esto ya es del dolor crónico. En el crónico puedes utilizar el paleoespino. Ahí se acabó, ¿no?
del paleo espino talámico. ¿Listo? Va a transmitir la información del dolor solo. Aqui o neo agudo e o paleo crônico. Ahora, el paleo va a utilizar cierto tipo de fibra de transmisión. ¿Cuál es esa fibra de transmisión del dolor crónico? Hemos hablado ahorita. Hemos hablado. C. Mielínico o amielínico. Amielínico. Velocidad. Más o menos. Perdón, más o menos cuánto. Más de un segundo, digamos. Después de aplicar el estímulo, unos segunditos más y ya consideran dolor crónico. Y ese tipo de dolor va a ser transmitido por el paleo espino talámico. Bien. Ahora, ahí está, fibras de tipo C. ¿Cuál es la estación terminal de estas fibras? Mayormente es el tálamo. ¿Ya? Aquí dice, tálamo, núcleos reticulares del tálamo. Siempre hablamos de un sistema reticular, si se fijan acá. Y el sistema reticular vulvar, protuberancial y mesencefálico. ¿Listo? Ahí. Ahora, también termina en el techo del mesencéfalo. ¿Cuál es el techo del mesencéfalo? Si es techo del mesencéfalo, divide el mesencéfalo del diencéfalo. ¿Listo? Bien, sigamos. Estamos muy bien en la anatomía. Ahora, y sustancia gris del acueducto de Silvio. Danitza, ¿cuál es el acueducto de Silvio? Grave. ¿Quién sabe? Carlos. ¿Cuál es? Muy bien. Ese es el acueducto de Silvio. No es la cisura de Silvio, chicos. Acueducto de Silvio. Esta zona es importante porque tiene que ver mucho con el dolor y el tipo de analgesia que el sistema nervioso central va a utilizar. ¿Listo? Entonces, la vía paleo-espino-talámica termina ahí también, en el sistema reticular, en el tálamo, en ciertos núcleos del tálamo, y las áreas perisilvianas, o sea, del acueducto de Silvio. ¿Te ubicas, no, Jonás, dónde está el acueducto? ¿Te imaginas? Porque cuando hablamos de sistema nervioso, en ustedes va a funcionar mucho la imaginación, chicos. ¿Por qué? Porque no han hecho la práctica de neuroanatomía. Es verdad. Porque si hubiesen hecho, pues mira, eso no se olvida. Pero ahora tienen que imaginarse de que en el sistema nervioso hay una parte más de masa y la parte de conductos y espacios ahí adentro. Así nomás, imagínense. La masa va a ser la masa encefálica. ¿Y cuál va a ser la parte de los espacios? Los conductos, los ventrículos. ¿Listo? Los ventrículos tienen los laterales, países. Laterales tienen el tercer, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, conducto del epéndimo, conducto de Monro. Todo eso constituye la parte de que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y el tejido que está alrededor viene a ser la masa encefálica. Y ese tejido que está alrededor, en este caso, dice tejido alrededor del acueducto de Silvio. Ese tejido es importante en la etiología, en el manejo del dolor, chicos. Es muy importante. ¿De acuerdo? Ya. E às vezes se llama tejido de... Sustancia gris del acueducto de Silvio. Perdón, un segundito, ¿ya? ¿Aló?